Hola hermanos, bienvenidos a Escudriñando las Escrituras. Soy Douglas Alvarenga y en esta ocasión vamos a estar meditando en el cuarto componente de una obediencia que es agradable delante de Dios, de una obediencia que es aceptable delante de Dios. Como vía de repaso, ya hemos tocado tres componentes. El primero fue claramente hacer lo que Dios dice de la manera que Dios dice que lo hagamos. El segundo fue hacer lo que Dios dice para el propósito que Dios dice que lo hagamos. Y el tercero fue prácticamente hacer lo que Dios dice. No importa si no tiene sentido para nosotros, no importa si suena ridículo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, debemos nosotros obedecer a Dios. Entonces, el cuarto componente, si gusta anotarlo para que le ayude a memorizarlo y a mantenerlo en su mente, el cuarto componente es hacer lo que Dios dice sin importar el costo. En las Sagradas Escrituras encontramos ejemplo tras ejemplo de personas, de hombres y mujeres de Dios que siguieron a Dios, que obedecieron su palabra sin importar el costo. Tenemos el ejemplo en Génesis capítulo 22, el ejemplo de Abraham. Si ustedes recuerdan la historia de Abraham, Dios le había dicho que iba a multiplicar su descendencia, más que las estrellas del cielo, más que la arena del mar, y que iba a ser a través de un hijo que Dios les iba a dar a ellos, a Abraham y a Sara. Entonces, cuando nace Isaac, crece un poco, se acostumbran al niño, se acostumbran al muchacho. De repente en Génesis capítulo 22, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Ofréceme a tu hijo en sacrificio, Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Empezó a cuestionar a Dios. Empezó a decir, Dios, ¿te acuerdas de la promesa que me hiciste? Que me ibas a dar una descendencia muy grande a través de este hijo. Entonces, ¿cómo es que me estás pidiendo que lo sacrifique? No entiendo. Abraham no hizo eso. Dijo Abraham, bueno, yo no mato a nadie y no voy a matar a mi hijo. ¿Por qué no pones a alguien más que lo mate? No, hermanos. ¿Qué hizo Abraham? Abraham tomó unos criados, tomó a su hijo y se fue a un monte para ofrecer a su hijo en sacrificio y caminó 3 días. 3 días estuvo caminando, quizás dándole mente, quizás lamentándose, no sé, no sabemos, pero sabemos que el punto fue que Dios prácticamente le había pedido que sacrificara a su hijo y Abraham, sin importar el costo, él fue y lo hizo. Cuando llegaron al lugar, el muchacho Isaac le pregunta, bueno, papá, ¿dónde está el corderito? Y Abraham le responde, no te preocupes, hijo, Dios se va a proveer un sacrificio para él. Y entonces cuando Abraham estaba a punto de matar al muchacho, ofrecerlo en sacrificio, la voz de Dios llegó a Abraham y le dijo, no le hagas daño al muchacho. Ahora sé que tú me eres fiel. Ahora sé que tú tienes fe en mí. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? Podemos aprender de la lección de Abraham que él estuvo dispuesto a seguir a Dios sin importarle el costo. Estuvo dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo. Dios hoy en día no nos pide que sacrifiquemos un hijo, no nos pide que sacrifiquemos a un padre, a una madre, no nos pide que sacrifiquemos a un hermanito, nada de eso. Lo único que Dios nos pide es que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, el cual es nuestro culto racional. Romanos 12, 1 y 2, y que no nos conformemos a este mundo, sino que busquemos la manera siempre de ser renovados en nuestra mente para obedecerle a Él y a su palabra. Entonces, simple y sencillo. Y si nosotros estamos dispuestos a seguir a Dios, sin importar el costo, hermanos, créalo que Satanás siempre va a estar ahí, buscando la manera de probarnos para ver si en realidad estamos dispuestos a obedecer a Dios. Dependiendo de las circunstancias, dependiendo del país donde usted viva, quizás usted sea encarcelado. En China encarcelan a los cristianos. Quizás usted pierda su trabajo. Quizás usted pierda su familia. Quizás usted pierda a su mejor amigo. No sabemos, pero ¿está dispuesto usted a obedecer a Dios sin importar el costo? Esa es la meditación de hoy, hermanos. Si nuestra obediencia es agradable delante de Dios o queremos que sea agradable delante de Dios, debemos hacer lo que Dios dice de la manera que Dios dice que lo hagamos, hacer lo que Dios dice para el propósito que Dios dice que lo hagamos, hacer lo que Dios dice. No importa si no tiene sentido para nosotros o no importa si suena ridículo para nosotros lo que Dios nos pide que hagamos, debemos hacerlo
Y sobre todo, si queremos una obediencia que es agradable y aceptable delante de Dios, debemos hacer lo que Dios dice sin importar el costo. ¿Tiene su obediencia a Dios estos 4 componentes? Los 4 son esenciales. No puede tener uno y le faltan 3. No puede tener 3 y le falta 1. No puede tener 2 y le faltan 2. No, hermanos. Necesita estos 4 componentes. ¿Los tiene su obediencia? Si no, empiece a trabajar en ello. Recuerde, mientras hay vida, hay esperanza y hay oportunidad de mejorar nuestro comportamiento para ofrecerle una mejor obediencia a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Que el Señor los bendiga y que tengan una feliz semana.